Me duele el estómago, por favor llévenme al hospital. Cuando regresé de un viaje y traje un recuerdo a la casa de mi hijo y su esposa. Cuando abrí la puerta, mi nieta de 6 años estaba desplomada en el umbral. Encima de eso, ella tenía fiebre alta y tenía muchas náuseas. Se nota suciedad en la ropa y hay un ligero olor en el cuerpo. Probablemente no se ha bañado desde hace tiempo. ¿Dónde están mamá y papá? Mi nieta me miró tristemente con los ojos humedecidos, con ojos turgentes. Los dos están bajo la tumba. Cuando me di cuenta del significado de esas palabras que fueron pronunciadas en voz baja, me invadió una ira violenta. Yo era enfermera y trabajaba en un hospital general. No tengo que trabajar demasiado porque solo necesito alimentarme. Pero después de muchos años de vida ocupada no me convenía quedarme quieto en casa. Mi hija mayor se casó hace mucho tiempo y a la nuera de mi hijo Glenn no parecía gustarle estar en contacto cercano con familiares, así que no tuve oportunidad de interactuar con ellos. Por eso mantuve una relación con mi hijo y su esposa en mi ciudad natal sin acercarme demasiado. Pero hubo una cosa que me molestó: fue Posey, la única hija de mi hijo y su esposa. Mi nieta, que cumplirá 6 años este año, es una niña sólida para su edad, como trabajar en la guardería, lavar platos y preparar comidas sencillas sola. Cuando vino a visitar mi casa, me sorprendió mucho cuando comenzó a cocinar sus propios fideos instantáneos que ella almorzó. Esto es porque esto es el resultado de que mi hijo y su esposa la criaron con la política educativa de cuídate, así que solo eso suena bien, pero desde mi punto de vista parecía un mero descuido. Que no ha cepillado sus dientes son suficientes y sus uñas y cabellos siguen creciendo. Olvidar algo o ensuciarse la ropa no es solo una o 2 veces. De hecho, mi hijo y su esposa le han señalado esto a su guardería varias veces y yo estaba preocupado y le advertí: Glenn. Palabras del maestro Glenn. Siempre respondía con esta actitud que no me permite decir nada. Mi hijo trabaja en el ayuntamiento y su esposa trabaja para una gran empresa. Es común que las parejas ocupadas presionen un poco a sus hijos en las guarderías, pero creo que hay una diferencia entre fomentar la independencia de un niño y no cuidarlo en absoluto. Cuando vi a mi hijo que no mostraba ningún interés en su hija, sin importar lo que dijera, a veces me preguntaba si mi disciplina era mala. No tenía una padre desde que tiene uso de razón, así que fui el único ejemplo de padre. Hasta ahora Glenn, que se ha dejado todo lo importante para mí, y mi hija mayor tiene una parte un tanto infantil y malcriada. No había manera que él tuviera la idea de cuidarse, y lo dijo originalmente mi nuera. Esta mujer también era una persona con un carácter fuerte. Sus padres ya habían fallecido y ella parecía no tener familiares a quienes llamar y había estado viviendo sola libremente durante mucho tiempo antes de casarse con mi hijo. Incluso cuando se casó y tenía Posey, no lo hizo. No cambió su estilo de vida de antes y a menudo salía de casa para ir a viajes de negocios o comer con amigos. Era 5 años mayor que su hijo y parecía completamente superior a él en la dinámica de poder. Siento que puedo entender por qué Glenn, que solo confía. La gente se sentía atraída por ella, quien lo arrastraba. Sin embargo, me quedé atónito cuando me contaron sobre su matrimonio y el nacimiento de mi nieta solo después. Solo porque estaban ocupados: no hables demasiado sobre mi hijo porque mi esposa se ofenderá. Me habían dicho esto antes, así que mi hijo debe depender bastante de su esposa. Estaba preocupado por el post, pero no quería causar demasiados dramas en la relación de mi nuera, así que no la perseguí demasiado. Mientras no hubiera problemas con la salud de mi nieta, sabía en ese momento que esta elección llevaría a lo peor de las cosas más adelante. La temporada era invierno y era fin de año cuando terminé de trabajar para el año que fui en un viaje en solitario como distracción, y en el camino de regreso visité la casa de mi hijo y su esposa para darles un recuerdo. Toqué el timbre y esperé un rato, pero nadie respondió. Es raro, es hora de cenar, así que no es momento de salgo de la casa y las luces están encendidas preguntándome. Puse mi mano en la puerta principal y no estaba cerrada con llave, así que abrí la puerta como lo haría la abuela Conrad. Yacía mi nieta con el estómago apretado y la cara contorsionada de dolor. Su respiración era dificultosa, su cara estaba pálida y su boca sucia como si hubiera vomitado. Y me duele el estómago, por favor llévame aquí. Mientras decía esto me ofreció una tarjeta de pediatra. Posey, ¿qué diablos está pasando? Corrí hacia mi nieta y le toqué la frente donde todavía tenía fiebre muy alta. La casa está en silencio y no hay señales de gente. Desde el fondo de la habitación sentí un aire pesado. La ropa de
Posey está notablemente manchada y el olor que flota en su cabello y cuerpo le dice que no se ha bañado en días. ¿Estás sola? ¿Dónde están mamá y papá? Los dos. Me he metido debajo de la tumba. En respuesta a mi pregunta, mi nieta me miró. Con una cara triste. ¿Qué significa eso? Se fueron bajo la tumba de ninguna manera, dejando atrás a su propia hija. Malos pensamientos pasaron por mi cabeza y pude sentir la sangre drenando de mi cuerpo. Sin embargo, esta vez sentí que tenía que ayudar. Pues si antes de preocuparme por ellos, el pediatra en la tarjeta médica que le dieron no estaba en el nuestro. Así que corrí al hospital general donde solía trabajar y ella pudo recibir tratamiento de inmediato debido a una emergencia. Según el médico, mi nieta tuvo una intoxicación alimentaria. Me dijeron que se debía a que cocinaba y comía en condiciones antihigiénicas, por lo que tuvo que ser hospitalizada por un día para ver cómo iban las cosas. ¿Desde cuándo has estado sola? Cuando los síntomas del ramillete desaparecieron. Pude escuchar más de ella mientras yacía. Prepárala. No pude secar la ropa porque no podía alcanzarla. Porque no me lo dijiste antes? No sabías mi número de teléfono porque tengo que cuidarme sola. Fue muy doloroso ver a Posey llorando y hablando así. Sin embargo, no sabía lo que significaba debajo de la tumba, así que llamé a Glenn y a su esposa muchas veces para tratar de ponerme en contacto con ellos, pero no pude conseguirlo. Tal vez los dos estén involucrados en una aventura, tal vez. Estoy pensando en algo que es una actuación prematura. Contestar el teléfono. Siento que tengo un poco de jet lag. Glenn me envió una serie de fotos de las pirámides de fondo y comenzó a hablar en un tono muy indiferente. Además de eso me preguntaba cosas como ¿qué quieres? Como recuerdo egipcio, y en ese momento exploté de ira. ¿Qué haces dejando sola a tu hija? ¿Y si no me hubiera ido a casa, qué le hubiera pasado? Incluso cuando hablo del estado de mi nieta con indignación, él no parece tener miedo de ella. Preparé comida para 10 días y le enseñé cómo preparar un baño y es culpa de Posey. Si no lo recuerda, no digas tonterías, solo regresa ahora mismo. No puedo, estamos aquí en Egipto, ¿cierto? No podemos volver a casa tan rápido. Según la historia de Glenn, su jefe invitó a mi nuera a ir a una gira por el extranjero y se unieron como pareja. La familia del jefe está llena de niños, por lo que quería un adulto. Y parte del recorrido incluyó una visita a las pirámides. Le dijo a mi nieta, mamá y papá iban debajo de la tumba y se fue. Fue aquí donde finalmente entendí el significado de las palabras ramillete. Es como primavera aquí, es cómodo y nunca he visto el pirámides antes y fue increíble. Mi hijo que no piensa en nuestra vida o Posey en absoluto y dice algo estúpido que significa cuidar de los hijos de otras personas, pero dejar a tu propio hijo. Quiero decir, ella todavía está en el jardín de infantes. Los hijos de mi jefe están en la escuela primaria. Es una forma diferente de hacer las cosas. ¿Por qué no dijiste que no en primer lugar? Si no puedes llevar Posey contigo, ¿no deberías hacerlo? No puedo evitarlo porque mi esposa quería ir con alguien que tomara cuidarme en el trabajo. Me invitó, así que no pude negarme. No tuve más remedio que dejarla. El hijo y su esposa le explicaron a su jefe que me estaban confiando a sus hijos y que la estaban educando para que se cuidara sola. ¿Vas a decir que el viaje es tan importante que tuviste que mentir para participar? Entonces solo tu esposa tuvo que ir sola y no tuviste que seguirme por dejar a tu hija. Cuando le pregunté, Glenn dio un pequeño chasquido de su lengua luciendo molesto. Está bien que estire mis alas de vez en cuando. Cuando escuché esta línea no pude evitar pensar, ¿estoy hablando con extraterrestres en este momento por mi propio hijo a quien amo tanto? Es un sentimiento extraño que mis sentimientos como padre para mi hijo se están enfriando rápidamente. Ayudándolo y haciendo menos para decirle algo más. Antes de darme cuenta colgué el teléfono. Me puse la mano en la frente. Dentro la abuela están, papá y mamá están bien. Tal vez porque estaba preocupada de que yo no regresara a la habitación. Mi nieta salió al pasillo. Está bien, estaba hablando con papá hace un momento. Logré sonreír y respondí. Entonces la cara de Posey se iluminó. Lo que realmente me alegro de que sean. Pensé que ambos se habían convertido en fantasmas. Cuando vi a mi nieta decir esto con una mirada de alivio genuino, mi corazón se apretó. A pesar de que ella se quedó atrás, a pesar de que estaba en una situación tan difícil, ella siempre estaba preocupada por sus padres. No importa lo mal que los traten por un niño, los padres son los más queridos en todo en el mundo. Si miras a este niño, creo que eso es exactamente correcto.
Es por eso que no podría perdonar a mi hijo y su esposa por marcar una diferencia en el corazón de su hijo y priorizar lo que querían hacer si permitía que esos dos criaran a mi nieto así en lo peor podría pasar un día. Decidí ser un demonio en mi corazón y darles justicia. Aproximadamente una semana después, mi hijo y su esposa regresaron a casa. Possie no está aquí. ¿Está todavía en el hospital o en tu casa tan pronto como llegaron a casa? Recibí una llamada de Glenn, quien notó que su hija no estaba allí. Está debajo de la tumba y parece que se ha ido a Dios. ¿Qué quieres decir con que todo terminó? No te preocupes. Lo dije un poco sarcásticamente porque ella no quiere verte y está cansada por el largo viaje. No me distraigas. ¿Qué pasa con Possie? ¿Qué pasó mientras estábamos fuera? No me llevaba tan bien con mi nuera y la razón por la cual ella no vino con mí. Hijo, probablemente fue porque yo era consciente de que ella había hecho algo mal. ¿Es esta actitud de Glenn en acto o estaba seriamente preocupado por su hija en ese momento? Ya no me importaba, puedes fingir o lo que sea, pero puedes preocuparte por la seguridad de tu hijo. Entonces, ¿por qué dejarías atrás a tu preciosa hija? Ya le expliqué que tal vez no sentí que estaba muy enojado. Mi hijo dijo que sus ojos estaban llorosos. Es culpa de ambos que ella se haya ido. Tal vez estoy sorprendido por la voz alegre de mi nieta en el teléfono. Mi hijo se quedó helado con la boca abierta. De hecho, después de ese tiempo mi hija y yo estábamos disfrutando Koto al máximo. Koto era donde vivía mi hija después de casarse y le conté la situación y dejé a mi nieta con ella con anticipación. Afortunadamente, después de que Possie fue dada de alta del hospital, ella descansó conmigo por un tiempo y recuperó su salud. También oré a Dios en el lugar oscuro con mi tía y te dije que no salieras de casa sin permiso. Mi hijo de repente le gritó a su hija, que estaba felizmente hablando de sus recuerdos en el lugar turístico. Vuelve a casa ahora mismo. Voy a hacer que tu mamá te castigue con eso. Dijo que colgó unilateralmente el teléfono. No te confundas, no es gracioso. Final del día me mira fijamente y levanta la voz. Es lo mismo que le hiciste a tu propio hijo. ¿No crees que le hiciste algo mal a tu hija? Cuando le señalaron esto, mi hijo desvió la mirada con mala mirada. Nosotros ambos estamos ocupados y ella tiene que poder hacer todo sola. Mi esposa siempre dice eso, murmurando y poniendo excusas. Él no ha cambiado en nada desde que era niño. Siempre ha sido así y tan pronto como pasaba algo, siempre culparía a otras personas. A mí, tu hermana, ¿qué predica? Vamos, eres demasiado mayor para hacer eso. Ahora culpas a tu esposa y dices que no eres mala. Dijo que yo era demasiado mayor. Ante estas palabras mi hijo alzó la voz y se detuvo. Lo que has hecho no es disciplina, es un delito. Consigue una orientación adecuada. Así como dije que el celular de mi hijo sonó en el momento indicado desde el teléfono. Escuché el de mi nuera voz gritando: la policía viene a mi casa. ¿Y qué quieren decir con dejar que nos interroguen a usted y a mí sobre nuestro hijo? Mi hijo pone los ojos en blanco con sorpresa y está visiblemente desconcertado. De hecho, después de que dejé Possie con mi hija mayor, hice averiguaciones en la guardería a la que asiste mi nieta. Cuando le pregunté al personal, me dijeron que incluso en la guardería se sentían incómodos con la apariencia de Possie. Vieron a mi hijo y a su esposa, quienes eran sus tutores, como personas de interés. Cuando hablé de este asunto con el director, inmediatamente me comuniqué con la protección infantil. Los funcionarios de la guardería están obligados a notificar a cualquier niño que se comporte de manera sospechosa en casa. Entonces mi hijo se puso rojo y se enojó. Tenga en cuenta que no se preocupe si hace eso. ¿Qué me pasará a mí en el trabajo? Era seguro, así que está bien. Dijiste que podría haber sido demasiado tarde si no hubiera ido, pero esa no es la única prueba que tengo. Así que le lancé algunas fotos que había tomado con anticipación a mi hijo. Muestra a su nieto con múltiples moretones. ¿No te diste cuenta cuándo? Dije que él murmuró. No podía detenerlo en algún lugar de mi corazón. Esperaba que me lo negaran y quedé bastante impactado por estas palabras. Aparentemente mi nuera le enseñó a su hija las tareas domésticas que los niños del jardín de infantes nunca podrían hacer, y cuando ella no podía, a veces le ponía las manos encima. Esto se acaba de descubrir cuando Possie, que se recuperó, me dijo que mami se enojará si no puedo hacerlo. ¿Qué quieres hacer acosando bien a tu hijo de 6 años?
Estamos ocupados así que queremos que mi hija sea independiente lo antes posible. Es mentira, supongo que querías que la gente pensara que eras buenos papá y mamá. Cuando fui al lugar apropiado parecía que el personal del centro de consejería y la policía había entrevistado a mi hijo y a su esposa en el trabajo. Entre ellos resultó que su impresión era que eran padres entusiasmados con la educación por parte de la gente en el trabajo y amigos. Querían que ella fuera una buena chica independiente porque quieren su propio tiempo, porque quieren ser elogiados por las personas que los rodean. Pensé que era una idea demasiado egoísta. ¿Pensaste que podrías ocultarlo pronto? La policía también vendrá aquí. De ninguna manera. Está bien vender a tu propio hijo así, esto para asegurarme de que no hagas más maldad. Esta fue sin lugar a dudas mi verdadera intención. A quienes les encantaría denunciar los suyos. Mientras tanto, llegó la policía y trató de llevárselo sin dudarlo. Solo estábamos disciplinando a nuestros hijos. Oye, mamá, ayúdame. Ya no eres un niño, así que deja de ser indulgente, asume la responsabilidad de ti mismo. Es más, mi esposa fue la única que levantó la mano para decirme que no a mí. Por supuesto, ella pagará por sus pecados. Pero tú, que hiciste la vista gorda, también eres culpable. Hasta él mismo. Al final no había lugar para la simpatía por mi hijo, que culpaba a otros. Observé en silencio a Glenn llorar mientras lo metían en un coche de policía. Posteriormente, mi hijo y su esposa fueron sentenciados a prisión por no cumplir con sus responsabilidades de protección y por causar lesiones supuestamente. Como resultado, fueron disciplinados y terminaron en la cárcel durante más de medio año. En varias ocasiones mi hijo me envió una serie de cartas describiendo las luchas de la vida al otro lado de la valla. Pero no hubo nada en eso. Dijo nada sobre remordimiento o preocupación por su hija. Parece que lo que hice no fue un error. Después de eso utilicé el sistema por recomendación del centro de consejería y me convertí oficialmente en padre adoptivo de mi nieta. Y sin decirle a mi hijo, vendí mi casa y me mudé a Kioto, donde vive mi hija. Crecer.